Hola, el primer paso es la creación de nuestra base de datos, la cual la realizaremos en SQL Server 2008. Nos conectamos. En el área de Database, expandemos. Para crear una nueva base de datos, daremos clic derecho sobre Database y clic en New Database. Crearemos una base de datos llamada Genoma. Damos OK y creamos nuestra base de datos llamada Genoma. Por cuestión de tiempo, creemos la tabla desde un query. Este query va a crear una tabla con los campos que contiene el documento de Excel llamado Regions que llena nuestra base de datos. Ya creamos nuestra tabla. Damos clic en Table y podemos ver que ahí está nuestra tabla Genoma con los campos que vamos a ocupar: ID, Sample, Chromosome, Start, Stop, Min, Count, Call y URL. El siguiente paso es muy importante porque necesitamos un usuario para podernos conectar a nuestra base de datos, y eso lo vamos a hacer en Security. Vamos a dar clic derecho en Login y New Login. Vamos a crear un usuario llamado Brunito con SQL Server Authentication con un password llamado BR23. Vamos a hacer el mapeo a la base de datos de nuestro usuario, a nuestra base de datos Genoma, y le damos los roles que podrá jugar nuestro usuario. Regresamos a General y le damos OK. Podemos revisar que nuestro usuario ya fue creado, así como en la tabla de nuestra base de datos Genoma ya fue asignado. De esta manera, nuestra aplicación se va a poder conectar con SQL Server 2008. Vamos a echar un vistazo al código de nuestra WinForm. En la parte de diseño contamos con un Tab Control que nos permitirá separar y administrar las diferentes áreas de nuestra WinForm. La principal encontramos un Data Grid que nos permite ver la base de datos. En la segunda tabla, las operaciones básicas, inserción y borrado. En la tercera, los queries, que en este caso es un query. Y en la cuarta, la gráfica con un setGraphControl, que es una librería para C# que encontramos en internet. Vamos a ver la clase Connection. La clase Connection es muy importante debido a que aquí creamos un data context con la información para crear una conexión a nuestra base de datos. El data source, que es Brunito23, el nombre de nuestra base de datos, que es Genoma, el usuario, que es Brunito, y el password, que es BR23, que habíamos definido cuando creamos nuestra base de datos. Todo esto es mediante link. Ahora veamos la clase Genoma. Esta es la clase más importante debido a que en esta clase se hace el mapeo de la base de datos a un objeto. Mediante las etiquetas de link mapeamos la tabla Genoma a un objeto Genoma. Todas las columnas de la tabla Genoma van a ser mapeadas
dentro de este objeto. Por ejemplo, la columna ID, que es primary key en la tabla y que es auto incremental, que no puede ser nuda, va a ser mapeada a un entero llamado ID con sus getters y sus setters, y así todas las demás columnas. Veamos la inserción. Para realizar una inserción, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo genoma y abrir una conexión a la base de datos. Llenamos los datos de nuestro objeto. Estos datos son las columnas de nuestra tabla que vamos a llenar con lo que tenemos de los textbox en el área de diseño. Vamos a crear una variable de tipo tabla genoma en la cual vamos a guardar todo lo que hay en la tabla genoma. Y los cambios hechos al objeto los vamos a insertar, pero esto no se va a realizar hasta que se haga un connection.com.submitChange. Vamos a ver el funcionamiento de nuestro WinForm. En el tab main podemos ver los registros que contiene nuestra tabla. Nuestra base de datos fue llenada con 15 registros solo para la prueba del funcionamiento del WinForm. En la segunda pestaña vamos a realizar la inserción de un R10. Los datos son irrelevantes debido a que es una prueba nada más. Realizamos la inserción y esto lo podemos checar en nuestra base de datos mediante el refresh de nuestro data grid. Y ahí observamos un R10. Vamos a realizar el borrado de ese R10 debido a que el borrado es de todos los cromosomas de un usuario, entonces nada más basta con poner en sample el nombre del usuario que queremos borrar, en este caso el R10 que acabamos de crear. Le damos delete, nos aparece cuál fue el que se eliminó y ahora sí podemos refrescar nuestro data grid para ver nuestra base de datos y observamos que el R10 ya fue eliminado de la base de datos. Aquí vamos a realizar un query sobre el R07 para saber cuántos neutrales tiene. En este caso contiene dos filas con neutral, dos con gain y dos con lost. Con estos mismos datos podemos ver su gráfica. En este caso los dos neutros, los dos gain y los dos lost. Y así, ese es el funcionamiento a grandes rasgos del WinForm.